Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este su canal, El Son Político de Tasco, hoy lunes 26 de febrero del 2024. Vamos a continuar con los comentarios haciendo historia a través de sus gobernantes, a través de los presidentes de la República, pues es que estamos caracterizando cada uno de los presentes a partir de la presidencia de Porfirio Díaz, que pasaron muchísimas cosas con cada uno de estos gobernantes. Hoy nos toca comentar acerca del presidente Abelardo Rodríguez, presidente sustituto de septiembre 3 de 1932 a noviembre 30 de 1934. Fue electo por el Congreso para terminar el periodo que Pascual Ortiz Rubio dejó inconcluso. Su gobierno caminó todavía bajo la influencia del general Plutarco Elías Calles, por lo que el nuevo presidente prestó mayor atención a los asuntos administrativos que la política nacional. Había militado al lado de Obregón durante la Revolución Constitucionalista. Secundó la rebelión contra Carranza en 1920 y gobernó el Distrito Norte de Baja California de 1923 a 1929. Si su pasado revolucionario no tenía nada de extraordinario, su paso por la presidencia del país no fue diferente. Sus 2 años de gobierno transcurrieron en relativa calma. Creó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas para levantar un monumento en honor de Obregón. Expropió el predio de San Ángel donde fue asesinado el sonorense e inauguró el Palacio de Bellas Artes. Aunque fue colocado en la presidencia con el fin de allanar el camino para la sucesión presidencial de 1934, durante su administración se reformó el artículo 3 constitucional que declaró socialista y obligatoria la educación impartida por el Estado, lo cual desató la tenaz oposición de buena parte de la sociedad, pero don Abelardo ya no tuvo que lidiar con el problema, lo heredó al presidente Cárdenas. La oposición a la educación socialista, obviamente, ¿quién implementó esta canina oposición a la educación social? La derecha, los conservadores de aquella época. Entonces, cuando llega el general Cárdenas, pues se implementa la educación socialista y el país no se hizo comunista. No hubo abolición de la propiedad privada como pregonan algunos fascistas o cercanos al fascismo, de que López Obrador va a abolir la propiedad privada. ¡Qué tonterías! Que le crea la gente tarada, paisanas y paisanos, pueblo de México. Ustedes ya están despertando a la vida política, ya saben quiénes son los tiranos y quiénes son los hombres, los presidentes como López Obrador, que ha venido a beneficiar principalmente a la gente pobre. Hacia 1920 aproximadamente se desarrolló un gobierno en la península de Yucatán, un gobierno socialista, con ese gran luchador muy querido de los mayas, de nombre Felipe Carrillo Puerto. El país tampoco se hizo comunista. Por las mismas fechas, en Acapulco, Guerrero, también con R. Escudero, también se instauró un gobierno socialista. Pero aquellos españoles asturianos que eran dueños
de toda la tierra, dueños de todo el sistema del peonaje, la copra, la pesca, todo era propiedad de estos asturianos bandidos españoles que no permitieron que siguiera ese gobierno que beneficiaba a la gente más pobre, al igual que allá con Felipe Carrillo Puerto. Hasta que asesinaron a Felipe Carrillo Puerto, quedaron contentos. Y lo mismo sucedió con Juan R. Escudero, que obviamente para un gobierno de Carranza, que era un gobierno conservador, y los sucesivos presidentes conservadores, pues no iban a permitir un gobierno de tipo socialista. En el gobierno de Felipe Carrillo Puerto hubo un gran avance, no solamente en obra pública, no solamente económicamente, sino también culturalmente. Fue el hombre más querido en aquella época. De la misma manera, Juan R. Escudero. Entonces, miren, hoy en día, cuando todavía tratan de espantar con el petate del muerto a los mexicanos y a las mexicanas, de que el presidente López Obrador va a abolir la propiedad privada. Qué estupidez más horrenda de esta política de derecha y de ultraderecha. Nada más falso. Y por eso la implementación de la guerra negra, la guerra sucia, desde Estados Unidos, pero no de la presidencia de Estados Unidos, porque Biden no es un presidente tonto. Biden es un hombre inteligente y que reconoce que México actualmente es su principal socio comercial. Estas falsas noticias las ha dado un fulano que gana millones por mentir, al igual que Loret de Mola, de nombre Tim Golden, que acusó que el presidente había recibido millones de dólares a través del narcotráfico. Y ahora una periodista corresponsal de los Estados Unidos en México, de nombre Natalie Kittroff, que hizo una acusación que el presidente y sus hijos recibieron dinero del narcotráfico con el fin de que de desestabilizar la presidencia del presidente López Obrador. Pero nada le sale cierto. En esto, la señora Xóchitl traidora tiene mucho que ver en esta visita que hizo a Estados Unidos y a España de pedir la intervención del gobierno de los Estados Unidos para que vigile, no para que estorbe, perdón, para que vigile, no para que intervenga, no para que esté vigilando, son observadores y eso está permitido en todos los gobiernos de América Latina y en otros países que haya observadores internacionales. Yo ya fui observador cuando el proceso electoral de ¿cómo se llama? El que llegó después de Salinas, Mari, Cedillo. Entonces yo fui observador por una logia masónica. Entonces, paisanas y paisanos, miren, no hagan caso de estas viles mentiras malintencionadas. Esto de abolir la propiedad sucedió allá a mediados del siglo XIX en Europa. Estaba reciente, Marx estaba vivo con su teoría del socialismo, del comunismo. ¿Cuántos años han pasado y ahora todavía siguen con esa estupidez de la derecha y que acusaron que era un peligro para México? Ahora es un benefactor para las clases más desposeídas,
Por eso la frase de López Obrador, que a mí me encanta repetirla una y otra, por el bien de todos, primero los pobres, porque en esta frase se encierra el contenido filosófico de el humanismo mexicano, porque aquí no quedan fuera los grandes empresarios, los medianos empresarios, no queda fuera nadie. Todos han salido beneficiados. Los hombres más ricos de México y del mundo se enriquecieron cada vez más en plena pandemia. No perdieron. Ahora sale por ahí uno de los hombres más ricos de México que aparece en el listado de la revista Forbes, que ya se queja de que el negocio de teléfonos ya no es un gran negocio para él. Malvados saqueadores que han hecho tantos millones a base del robo que hacen del pueblo mexicano. Pero ellos no tienen llenadera, entre más tienen, más quieren, y no han perdido. Y no quisieran pagar impuestos. Ah, no, eso no, porque es un atentado contra su propiedad privada, que son los negocios en algunos casos, no son todos. No todos los ricos son malvados, como dice el presidente, pero muchos han hecho dinero de los moches que les dieron los gobiernos anteriores, los gobiernos neoliberales, y obviamente que se hicieron más ricos, entre más ricos, más y más y más, de tal manera que esa riqueza que antes le pertenecía al pueblo, esa gran riqueza fue a dar a los bolsillos, a los bancos de los grandes y prominentes empresarios. Paisanas y paisanos, el presidente López Obrador es el mejor presidente de este primer tercio del siglo XXI. Lo recordaremos por siempre porque el presidente se ganó ya un espacio en la historia de México, al igual que don Benito Juárez, al igual que Francisco I. Madero, al igual que el general Lázaro Cárdenas, porque este presidente sí vino a hacer una distribución justa de la riqueza, justa de los dineros que llegan a la Secretaría de Hacienda, y por eso hoy en día hemos estado recibiendo los apoyos sociales de la gente de clase media y una gente de clase media alta, pero que beneficia principalmente a la gente más desposeída. Paisanas y paisanos, esos son mis comentarios de hoy en cuanto a la historia de los presidentes. Yo trato de ligar el pasado con el presente porque en aquellos años, desde Porfirio Díaz, que causó la miseria, la pobreza de millones de mexicanos, un analfabetismo, la verdad, lacerante de un 80 o más, un 80%, eso fue lo que heredó Porfirio Díaz, pero también los gobiernos desde Carranza, que era un tipo conservador, era un tipo que ambicioso de llegar al poder, pues obviamente para enriquecerse, como lo hizo después Obregón, Plutarco Elías Calles y otros más. Así que paisanas y paisanos, no podemos hoy en día hacer historia si no recurrimos al presente inmediato, como lo estamos haciendo ahorita, a partir del aborrecible dictador Porfirio Díaz. Seguiremos con este tema, con esos comentarios, conociendo la historia a través de sus gobernantes, a través de sus presidentes, y además de destacar algunas cosas importantes que sucedieron en algunos estados de la República, como lo que acabo de mencionar. Socialismo en Yucatán, socialismo en Guerrero, socialismo, se me estaba pasando, por cierto, el maestro Otón Salazar, por allá en los años 80, 85, no lo recuerdo exactamente, en Alcozauca, de donde era originario el maestro Otón Salazar, un gran luchador social, también implementó un ayuntamiento socialista
ni Guerrero, mucho menos el país, se hicieron comunistas. Así que miren, rechacemos a esta bola de mentirosos, embusteros, que el presidente va a abolir la propiedad privada. Nada de eso. Paisanos y paisanos, son mis comentarios de hoy y nos veremos próximamente en otro análisis de otro presidente de la República. Muy buenas noches tengan todos ustedes.